Como charlábamos hace escasos minutos con Elena Corbalán, al conmemorarse 50 años de la masacre de Palomitas, tenemos el honor de poder compartir una conversación telefónica con Nora Leonard, a quien nos referíamos en los pasajes anteriores. Nora, para nosotros, para todo el equipo de A Máxima Felicidad, es un honor saludarte y darte la bienvenida en este sábado para que juntos evoquemos y reflexionemos sobre este aniversario inminente, la conmemoración de los 50 años de la masacre de Palomitas. Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Muchísimas gracias por estar allí y por esta conversación. ¿Qué podés compartir con nosotros en la antesala de estos 50 años? ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza? Elena estuvo hace un rato contándonos un poco todo lo que sucedió, lo que viviste vos en primera persona y toda la lucha que desde aquel momento y desde antes venís dando. Bueno, nosotros, lo que yo vi y que participé fue en lo que fue una militancia para lograr un mundo más justo y más humano, porque nos dolía la cuestión de los pobres, de la gente que necesitaba tantas cosas, y entonces nosotros soñamos con un mundo más justo y más humano. Mi hermana, mi cuñado, los compañeros de Palomitas soñaron con eso, ¿no? Y entonces ahí hubo un idealismo muy grande, lucharon y bueno, lo que nunca nos imaginamos es que iban a sacar a los compañeros, a las 5 compañeras con mi hermana, 6 compañeros de la parte de los varones, y que fueran llevados al lugar de Palomitas donde fueron fusilados. Nosotros entendemos, mi familia, que había momentos en que no se podía hacer nada, pero después, cuando ya vino la democracia, lo primero que hicimos fue denunciar esto en el juzgado federal para que poder conseguir la verdad, la justicia, con la cantidad de personajes siniestros que participaron en la masacre. Cuando mi hermana era una persona muy buena, muy idealista, inclusive se encontraba con su bebé de 4 meses dándole de mamar, cuando la llaman a ella en primer lugar, cuando están los militares, que yo puedo ver porque estoy frente a una mesa, y donde estaba la puerta, donde yo veía directamente una cantidad de militares con armas largas, muchos militares con armas largas. Yo me quedé paralizada, y después empiezan a nombrar a las otras compañeras, después de Celia, empiezan a nombrar a Evangelina Bota de Nicolai, a María Luque de Usinger, Xochitl Nadó, María del Carmen Alonso de Fernández, y en total somos 5, son 5 las compañeras que son sacadas de la parte de las mujeres, ¿no? Y después son 6 compañeros varones que son sacados de la parte de los varones. Ese recorrido en la justicia... Fue un golpe durísimo. Yo recién después de un mes me entero de los fusilamientos. Yo no sabía qué es lo que había pasado. Yo dentro de un mes recibo una visita de mi papá y mi hermana Katy, que me dicen lo que había pasado. Yo no podía creer. ¿Estabas todavía detenida? Sí, estábamos detenidas. Yo estaba con ella en el pabellón de las mujeres. Claro. Éramos total 19 y sacaron a 5 compañeras mujeres. Nora, y toda esta lucha que vos junto a tu familia llevaron adelante para exigir verdad y justicia, tuvo en el año 2010 y en el año 2011 la condena efectiva a prisión perpetua por parte de los responsables. ¿Qué podés contarnos sobre todo lo que fue el proceso y cuál fue este corolario, si vos sentís que de alguna manera existió esta reparación en términos de verdad y de justicia? Bueno, sí, fue muy importante porque cuando ya cuando viene la democracia, nosotros lo primero que hacemos es ir al juzgado federal. El primer abogado que tuvimos fue Marcelo López Arias, porque en esa época muy pocos abogados querían trabajar porque tenían miedo.
Y Mayor López Arias tuvo una actitud muy valiente porque él directamente nos representa a nosotros como abogado y empieza a trabajar esto, ¿no? Lo que había ocurrido. Entonces, bueno, ahí nosotros denunciamos lo que había pasado y vamos al juzgado federal y vamos dando testimonio. Entonces allí es cuando se puede saber las aberraciones que habían cometido. Hay una parte que se llama habeas data, porque estaban las leyes de impunidad, ley de punto final, obediencia debida y después el indulto. Entonces allí hubo todo un esfuerzo de parte nuestro para ser escuchado y para denunciar todo lo que habíamos vivido, cada persona. Bueno, ahí empiezan a dar testimonio a algunos siniestros genocidas, no aportaban mucho. Hay un momento en la habeas data que se va juntando información, pero como estaban las leyes de impunidad, entonces no podíamos hacer los juicios y nosotros estábamos con el doctor David Leiva, un abogado muy, muy prestigioso y muy bueno, que jamás nos pidió un peso y venía desde Orana a luchar por el juicio después de unos años. Entonces allí nosotros lo que hacemos es colaborar con eso. Y como era habeas data, hubo una persona que se llamaba Hugo César Espeche, que él firma que él iba a sacar las compañeras y compañeros por un traslado, dice él. Bueno, en el momento que estamos ahí en el habeas data, yo le dije: usted es un asesino, usted destruyó mi familia. Le grité a él, ahí adentro del juzgado federal. Entonces él me dijo: usted no sabe lo que es vivir con eso, yo no sabía para qué me mandaba, yo era muy joven, las órdenes eran secretas, y yo le dije: diga lo que sabe. O sea, fue el último grito mío, porque ahí la secretaria de juzgado del juez Medina me dice que si yo seguía gritando me iban a sacar, y le dije: bueno, ya está, ya he dicho lo que tenía que decir. Entonces él, reconoce lo que había hecho. Por supuesto que jamás los perdonaríamos a esa gente tan miserable, tan genocida. Y el fallo, Nora, ¿cómo repercutió en ustedes y en tu familia? Fue importante porque nosotros fuimos juntando todo lo que sabíamos, todo lo que íbamos recogiendo de la habeas data y todo eso. Y entonces inclusive a mí me tocó ir al juicio a la Junta en Buenos Aires. Yo estaba embarazada, mi hija nace en Buenos Aires, a los días nomás del juicio, a los 2 días, pues nosotros ya nos volvíamos con mi marido, y entonces ahí lo que hicimos es, bueno, ahí nace mi hija en Buenos Aires, porque ya no, empiezo con el parto, porque yo quería a toda costa llegar y dar testimonio porque soñaba con la justicia. Bueno, y entonces ahí, a pesar que estaba embarazada, tenía un hermano médico que no quería que viaje, y yo decía que no, que yo podía hacerlo, porque inclusive yo llevaba todo listo para que si se daba el embarazo en Buenos Aires, yo tenía todo listo para que me atienda la gente de OSPLA. Entonces, bueno, allí fue que pasó eso, y bueno, fue muy importante ese testimonio. A mí me costó muchísimo, pero lo único que le pedí es trasera. Cuando voy yo, me recibe y me dice: señora, esto sí que es hacer patria. Y yo le dije: mire, doctor, lo único que pido es que yo sea la primera en dar testimonio, porque estoy en fecha de parto. Entonces ahí me ponen a mí primero, y yo voy diciendo cada cosa de las cosas que me preguntaban los abogados de los genocidas. Los abogados genocidas me decían cosas durísimas, y yo seguía diciendo que mi hermana y mi cuñado eran personas que luchaban por la justicia, que luchaban por los que menos tenían. Entonces yo contestaba frases así, y me seguían diciendo, me seguían agrediendo, y yo seguía en la misma línea. Así que bueno, así fue, digamos, como fue ese juicio, que fue un juicio bien fuerte, porque estábamos en un lugar donde estaba lleno de gente,
gente que estaba abajo, donde estábamos nosotros y otros que estaban arriba, así que estaban todos mirando y escuchando. Todo eso está en lo que está escrito, ¿no? Claro, claro. Nora, en el año 2012 finalmente el paraje de Palomitas fue señalizado por el Estado Nacional como uno de los lugares donde se cometieron crímenes de lesa humanidad y ustedes tuvieron un rol protagónico junto a todos los organismos de derechos humanos, por supuesto, etcétera. ¿Qué te dejó ese logro de haber podido señalizar este lugar de la memoria en Palomitas con la cercanía que tiene, por supuesto, a tu vida, a tu familia? Bueno, fue muy importante, mi familia, toda mi familia, de los chiquitos a los grandes, todos iban a los actos, siempre estaban presentes. Iban a compartir porque todos entendían. Imagínate que habían quedado 4 niños sin padre. Tremendo. Recordamos a nuestra audiencia que estamos en conversación telefónica con Nora Leonard, quien fue presa política, una luchadora, una militante social, defensora de derechos humanos, una de las máximas figuras en la lucha de los derechos humanos de la provincia de Salta, quien está recordando junto a nosotros y a ustedes los 50 años de la masacre de Palomitas, donde, como bien ella nos mencionaba, perdió no solo a su familia, a su hermana y a su cuñado, sino a otros compañeros y compañeras. Nora, antes de despedirnos, nos gustaría una reflexión tuya para los jóvenes que sienten esta historia como muy lejana ya, que lamentablemente no siempre el sistema educativo mantiene vigente esta lucha por la memoria, la verdad y la justicia y la puesta en valor, por supuesto, de esos hechos históricos tan luctuosos, tan horrorosos, pero que son necesarios para poder pensar un futuro. ¿Qué mensaje le darías a las jóvenes generaciones? Bueno, yo soy profesora de historia jubilada y lo que hacía siempre era contarle lo que había significado toda la dictadura militar, todos los daños que habían hecho y qué importante era valorar la persona humana, valorar la justicia. Entonces, en ese sentido, nosotros, había muchos profesores que no se animaban a hablar de este tema y yo siempre que pude, como por ejemplo enseñaba formación ética, les explicaba y los hacía que cada grupo trabaje en la investigación de los distintos partidos, por ejemplo, y de todo lo que había pasado en la dictadura. Entonces, bueno, me encuentro con algunos alumnos y esos alumnos ahora lo que más se acuerdan son esas cosas que yo les había enseñado, porque nadie, o sea, de lo que yo sé en Salta, no había gente que se animara a hablar de todo esto, pero yo sentía una necesidad moral de transmitir todas esas cosas a mis alumnos para que ellos pudieran aprender y valoraran la importancia de la justicia, la importancia de la igualdad, la importancia de la cantidad de gente que ahora, en este momento, en esta circunstancia, está viviendo situaciones tremendas le falta trabajo, le falta dinero, le falta para comer, ¿no? Es un horror lo que estamos pasando ahora. Entonces me parece muy importante que los jóvenes piensen que no se puede vivir con un gobierno como el que está ahora. Está haciendo muchísimo daño y entonces nosotros tenemos que recuperar la memoria, recuperar la justicia, recuperar la igualdad para que esta sociedad pueda vivir mejor y que no tenga que haber gente durmiendo en la calle ni muriéndose de hambre. Eso es terrible. Por eso luchamos nosotros.
Nora, te agradecemos infinitamente por haber hecho patria y por seguir haciendo patria todos los días. Te agradecemos a vos y a través tuyo a todas las madres, las abuelas, las luchadoras, las dirigentes de los organismos de derechos humanos, porque la lucha por un mundo más justo, más humano, como vos señalabas, está dejando muchos discípulos y discípulas que continuamos con el ejemplo que ustedes brindan. Muchísimas gracias por esta conversación, muchísimas gracias por compartir esta conmemoración luctuosa de los 50 años de la masacre de Palomitas con Cadena Máxima. Gracias, Nora. Gracias a ustedes y gracias al público que me haya escuchado.